Buenas noches. La semana pasada con Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad, analizábamos dos eventos muy violentos que ocurrieron la semana pasada. Una en Michoacán, donde murieron 13, ni siquiera queda claro la cantidad de policías estatales que murieron víctimas de una emboscada del cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo evento fue una patrulla del ejército cerca de Iguala, en Guerrero. Se topa con unos civiles armados. Hay 14 civiles muertos y un soldado muerto. Un índice de letalidad muy alto. Analizábamos esto con Eduardo Guerrero y resulta que al día siguiente, el jueves, se dan lo que ocurrió en Culiacán, que, bueno, pues yo supongo que usted ya sabe a estas alturas lo que ocurrió. El hecho es que fueron a detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán López. Lo detuvieron, hubo una reacción por parte del cártel de Sinaloa y al final el gobierno decidió liberarlo bajo el argumento de que si no lo liberaban, esto iba a generar una masacre de grandes consecuencias. Yo quisiera empezar el debate del día de hoy en lo general con el tema de la estrategia de seguridad, tomando en cuenta estos tres eventos y desde luego la publicación el día de hoy que demuestra que seguimos rompiendo los récords en materia de homicidios dolosos en el país. 2019 va a ser ya peor que 2018, que fue el año más violento de los últimos 21 años, desde que en 1997 se empezaron a llevar estadísticas al respecto. ¿Qué está pasando, Héctor Aguilar Camín? Bueno, creo que hemos tenido estos episodios, tú como los planteas, vas indicando ya hacia dónde, en qué rumbo hay que mirar, porque no son episodios aislados, son episodios de una historia de fracaso en la contención de la violencia que viene creciendo a través de los gobiernos, independientemente de las estrategias o de los cambios de estrategias, y que valdría la pena ver así, como un problema que es ya una historia y habría que analizar realmente en qué consiste esa historia y cuáles son las razones de ese fracaso. Desde luego, lo que uno puede concluir de este episodio, de esta larga historia, es que la estrategia que el presidente López Obrador tiene para combatir este problema tampoco funciona. Tampoco funciona y tiende incluso a producir más de lo que querría evitar. No solo más homicidios, sino más masacres. Hemos visto en los últimos meses aparecer esta figura de eventos violentos en donde mueren 6, mueren 8, mueren 10, mueren 13, mueren 14, etcétera. Hemos pasado de los simples homicidios a las masacres. Y la conclusión que hay que tener es que esto que está haciendo este gobierno no funciona y es la hora de revisar con todo rigor y con toda responsabilidad el problema de cómo contener la violencia y la inseguridad en México. Porque de veras suena muy irresponsable responder a estos hechos con un discurso de amor. Javier, ¿qué está pasando? Mira, yo creo que están pasando muchísimas cosas. Correcto. Tiene toda la razón Héctor de que es una larga historia. Yo diría que hay una macro historia y muchas pequeñas historias regionales, etcétera. En cuanto a lo de la estrategia de López Obrador, yo creo que el problema de fondo es que es un personaje, López Obrador, que como político nunca le importó ni le interesó mucho el tema de la inseguridad. Estoy hablando desde sus orígenes como político. No era un tema, le importaba la distribución del ingreso, le importaba la pobreza, le importaba el sector energético, le importaban un chorro de temas y desarrolló posturas y propuestas respecto a todos esos temas, pero el tema de la violencia y la inseguridad nunca fue un tema que le interesara mucho. Aunque sí la utilizó políticamente, ¿no? Pero de repente se vuelve electoralmente útil. Correcto. Y la usa a nivel electoral en la última elección, pero a nivel retórico sin tener realmente, creo yo, una postura ni una estrategia. Lo que tenía era un entendimiento, en el mejor de los casos, y ese entendimiento era un entendimiento de lo que él llama las causas de fondo. Sí.
pero esas causas de fondo, en todo caso, derivaban en una estrategia de largo plazo. Es decir, social. si tú reduces, vamos a decir, a la mitad la pobreza, Sí. pues probablemente la violencia baje, pero reducir a la mitad la pobreza, si se puede, se podrá en 40, 50 años. Y el problema es que esa estrategia de largo plazo es una estrategia para reducir violencia futura y no violencia presente. Es decir, esa estrategia de largo plazo te permite evitar que alguien crezca y se convierta en el hijo del Chapo. Pero ya tienes un problema de que existe el hijo del Chapo. Correcto. Es un problema de corto plazo. Para eso no tenía estrategia para nada, ni un entendimiento ni siquiera. De ahí sale la Guardia Nacional, creo yo, algo improvisada y sin una clara estrategia ni siquiera de corto plazo. Además, el tema de las causas de fondo, que vamos a suponer que tiene mucha razón ahí, al mismo tiempo reconociendo que hay un gran debate de cuáles son realmente las causas de fondo. Incluso aceptando que hay causas de fondo y que las está atendiendo, hay causas de fondo fuera de su alcance. Hombre, él puede combatir la pobreza, ofrecer oportunidades a los jóvenes para que no se conviertan en el Chapo, pero lo que no puede hacer es disminuir la demanda por drogas en Estados Unidos. Y tampoco puede hacer mucho. Que es un negociazo. Que es un negociazo y que parte de lo que explica la violencia hoy tiene que ver con esa demanda. Y tampoco puede hacer mucho que digamos con otra causa de fondo de la violencia que tiene que ver con el flujo de armas de Estados Unidos a México. Claro. Hombre, puede hablar con Trump y pedirle. Están en eso. ¿no? Y siempre han estado en eso, desde Calderón. Sí. Pero la verdad, ¿qué se ha logrado en eso? Muy poco, y sospecho que muy poco se podrá lograr. Jorge Castañeda desde Nueva York, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando, Jorge? Pues, mira, primero yo creo que hay una gran confusión por parte de López Obrador sobre cuál es su estrategia. Si revisamos lo que ha propuesto, digamos, desde el principio del 18, durante la campaña hasta ayer o antier, pues hay una cantidad de bandazos, de posturas erráticas, de cambios que pues obviamente generan esto que dice Javier, de que pues no parece importarle demasiado. Primero iba a mandar al ejército de nuevo a los cuarteles, iba a avanzar por el camino de la legalización, iba a avanzar por el camino de la justicia transicional, nunca se entendió muy bien qué quería decir eso, pero en fin, la amnistía. Luego, cuando ya fue electo, lo convenció el general Cienfuegos, el secretario de la Defensa saliente, que no era buena idea de volver al ejército a los cuarteles, porque entonces iban a pasar cosas terribles. Se convenció y entonces dijo que siempre sí iba a ser una Guardia Nacional, que Durazo ya había propuesto durante la campaña. Y a López Obrador había dicho que no, pues ahora que siempre sí. ¿Con quiénes? Pues primero que iba a ser civil, luego iba a ser militar, terminó siendo militar, pero disfrazada de civil. Bueno, luego ya declaró que iba a abandonar la estrategia llamada de Kingpin o de capos. Exacto, lo dijo, tú lo citas hoy, Leo, en tu artículo. Correcto. Pero obviamente lo que hizo con el hijo del Chapo, pues fue una estrategia típica de Kingpin, Correcto. incluyendo un factor, creo que decisivo, que es que el pitazo de donde estaba seguramente lo dio la DEA. México nunca ha tenido, no tiene y probablemente no tendremos la posibilidad de localizar a esta gente como lo hacen los norteamericanos. El problema es que una vez que te dan el pitazo, pues tienes que ir por ellos. ¿Cómo abandonas la estrategia de Kingpin si te dicen ya tengo un Kingpin listo para ti? Pues te ventanean si no vas. Entonces, otro bandazo. Y siguen los bandazos. Finalmente, el último bandazo señalado por el New York Times el día de ayer o antier, que la Guardia Nacional, que supuestamente está dedicada a combatir el narco y dar seguridad, está cazando hondureños. Y los está cazando en otras partes, en la frontera norte y en la frontera sur. Bueno, pues entonces en automático se reducen los recursos humanos, la fuerza viva disponible para combatir al narco. Yo no lo combatiría, pero ya en vista de que él quiere combatirlo, pues la cobija no alcanza, es el mismo principio que con el presupuesto. Si tú tienes X cantidad de fuerza viva y dedicas más o menos la mitad
a cazar hondureños, pues te quedas con la mitad para cazar al hijo del Chapo. No es ciencia oculta, ¿eh? Bueno, yo agregaría que el presidente hoy dijo que ellos no van a actuar como gobiernos anteriores donde había grandes masacres de civiles por parte de las fuerzas militares, los llamados índices de letalidad, que eran muy altos en el caso de la Marina y del Ejército. Pero, hombre, la semana pasada, en lo que vimos en Iguala fue precisamente eso. Y sospechamos, tenemos la gran sospecha de que más que un enfrentamiento hubo pues una matazón por parte de los soldados de 14 civiles muertos en Iguala. Entonces, hombre, parecería exactamente un presidente que, por cierto, luego es bueno para explicar estas cosas, pero en la estrategia pues no queda claro qué va a hacer. Mira, si pones junto todo lo que hemos dicho ¿Sí? aquí, lo que tienes en realidad en este momento como estrategia para la inseguridad es una mesa vacía. No hay. Todas las cosas han sido probadas, han sido contradichas, ha sido errático. Primero el ejército no, luego el ejército sí. Primero vamos a trabajar, no vamos a perseguir a los capos, ahora sí los vamos a perseguir. Es decir, está vacío el cajón de las respuestas. Y con la impresión que uno tiene, muy agravada por esto que dice Jorge, de que realmente el nivel de violencia que tienes en el país, no tienes gente suficiente. Y el último bastión que parecías tener, que es el ejército, en este momento de Culiacán, pareció completamente rebasado e incapaz de contener esa movilización del otro lado. Entonces, sí es una situación muy crítica. Y me parece a mí que lo único bueno que tiene esta situación crítica es que permite volver a pensar seriamente las cosas de qué es lo que vas a hacer. Para el largo plazo, de acuerdo, para el mediano plazo y para el inmediato. Algo tienes que hacer, porque si repites las estrategias que se han venido haciendo en esta larga historia, vas a obtener las mismas consecuencias. Cada vez, Jorge, que se van tras un kingpin y lo capturan o lo matan, hay una matachina. Pues ya sabes, no fue la excepción. Sí, se fueron sobre el hijo del Chapo y lo que hubo fue una especie de matachina, porque al final hubo 8 muertos, por lo menos son los que has dicho. No, van 14. Van 14. Bueno, entonces hubo una matachina de gente que no tenía nada que ver. Una ciudad sitiada. Y una ciudad sitiada y la desaparición completa del Estado en una ciudad importantísima, la capital de Sinaloa, durante 24 horas. Desaparecieron todos los órdenes de gobierno, todas las autoridades, todos los policías y los convoyes de los sicarios eran los dueños de la ciudad. Muy impresionante. Ahora, sí hay, por lo menos en la narrativa de López Obrador, sí hay una respuesta que tiene que ver con esto de que nosotros somos humanistas, somos pacifistas, que al fuego no se le puede combatir con fuego, que la violencia no la puedes combatir con más violencia. Pues son argumentos, ¿qué te puedo decir? Impecables. ¿Quién puede decir? O sea, si uno dice lo contrario, pues acaba siendo como una especie de cavernario violento y autoritario. En fin. Pues sí, Leo, pero él no hace eso, no está haciendo eso. A ver, él mandó o alguien mandó un comando, en efecto, insuficiente de 50 o 70 efectivos a capturar al hijo del Chapo. Pues eso no es muy humanista que digamos. Es hacer exactamente lo que hacía Calderón y lo que hacía Peña Nieto. Exactamente lo mismo. Porque no los quiso capturar hablándole a su mamá o a su abuelita, o platicando con él, o dándole de besitos, abracitos, etcétera. No, le mandó a 50 efectivos para detenerlo. Bueno, pues eso no veo la parte humanista o pacifista de esto. Si hubiera yo visto eso, si con toda tranquilidad dejan que el hijo del Chapo se dedique a su negocio, que es mandar droga a Estados Unidos. Y que si los norteamericanos quieren impedir la entrada de esa droga a su país, que lo hagan de su lado de la frontera. Punto. Yo estoy completamente... Si quiere ser humanista, es así, es facilito.
Yo estoy completamente de acuerdo y sin embargo el presidente se ha pasado desde el jueves hasta el día de hoy, Javier, machacando esa idea de que nosotros nos retiramos, liberamos a Ovidio porque somos humanistas, porque el fuego, a ver, el tema, el fuego no se combate con más fuego. Pues, ¿quién puede, qué puedes decir al respecto? ¿Qué puedes responder, Javier? Mira, A ver. como alguien que estudió filosofía, lo primero a responder es que cualquier argumento por analogía tiene todos los problemas de las analogías. No estamos hablando de fuego, Sí. ¿no? Sí. La pregunta es, Bien, ¿no? ¿Cómo muy combates el fuego? Porque estás hablando de fuego pues con agua, con tierra, ¿no? ¿Cómo combates a un miembro del crimen organizado? Pues ni con arena ni con agua, ¿no? Entonces, los argumentos por analogía hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo pegan, eh? Claro, reconozco que parte del trabajo de un presidente, de este y de todos los presidentes, regular. es tener una retórica Sí. que va de la mano con una política pública, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con que este presidente tenga su retórica humanista, pero lo que señala Jorge yo creo que es muy correcto, que para que funcione bien Tienes en el que ser mediano, consistente, largo claro. plazo esa retórica, Sí. tiene que ir de la mano con una política pública que es coherente con esa retórica. El problema que yo veo no es que no sea coherente, es creo que más serio, es que no hay una clara estrategia. Sí. Ahora, yo decía hace rato que porque históricamente no le interesó el tema, pero hoy le interesa muchísimo porque creo que lo que pasa a partir de que gana la elección es que se da cuenta que o controla el tema de la violencia o su sexenio se le va a ir por ahí. A ver, es muy Entonces, sencillo. No puede haber cuarta transformación con estos niveles de, exacto. de Entonces yo violencia. creo que sí está muy consciente de la gravedad del reto, muy consciente de la inmediatez del reto. Ya no tiene, creo que, solo la idea del largo plazo, si lo hacemos las cosas bien, y hay democracia, y hay justicia social, ¿no? Eso sigue estando ahí, pero ya hay conciencia del corto plazo. Y creo que lo que deberíamos tratar de reconstruir es la narrativa a partir de 2015. Es decir, nos enfocamos, Sí, y Eduardo sí, Guerrero que viene a este programa, Alejandro Ope, un chorro de gente, Guillermo Valdés, Sí. creo, Jorge también, hablando en específico de la guerra contra el narco, construimos yo creo que una descripción bastante precisa de lo ocurrido de 2008 a 2015. Perdón, de 2008 a 2011, Sí. que es en ese incremento estrepitoso de la violencia. Y luego a 2011. a partir de No, es 2008 de 2008 a 2011. Sí, a partir correcto. de 2011 empieza a bajar y a Correcto. bajar, baja el resto de 2011, baja Sí. todo 2012, Sí. baja todo 2013, baja todo 2014. Y luego hay otro punto Pero diferente. eso nunca nadie lo explicó. Sí, sí hubo una explicación. Eduardo Guerrero la ha dado. Bueno. Y creo que es muy buena y vale la pena mencionarla, que es el gobierno del presidente Calderón, que empezó con esta estrategia de disparar con escopeta a todos los carteles. En 2011 decide concentrarse en una estrategia de rifle de precisión, que es darle al cártel más violento que en ese momento eran los Zetas. De acuerdo. Es muy importante porque efectivamente al tú darle y tú pegarle a los Zetas, sí lograste una disminución de la violencia. De acuerdo, yo lo único que te diría es que la narrativa que se generó, no solamente por Eduardo Guerrero contribuyendo, Sí. pero muchos otros también, como Escalante, etcétera, Sí. tenía muchas otras variables. Sí. Porque no toda la violencia, como No. bien ha subrayado Escalante, es de narcos. Sí. ¿no? Hay mucha otra violencia que nada tiene que ver Sí. con el narcotráfico, etcétera. Entonces, yo te diría que estoy totalmente de acuerdo que esa es una variable importante de lo que sucede a partir de 2011, pero que necesitamos más riqueza en esa descripción. Y luego hay otro punto de inflexión, esta vez para mal, 2014, a partir de 2014-15, 15, sí. que otra vez empieza a incrementarse y que que también no ha no parado. hemos entendido del todo bien. Entonces, creo que deberíamos de entender por qué baja. Una de las variables, sin duda, es lo que señala Sí. Eduardo Guerrero, y luego por qué otra vez sube a partir de 2015, que también hay distintas hipótesis También. allá afuera, pero creo que no tenemos la riqueza en cuanto a narrativa, explicación, como la tuvimos de 2008 a 2011. Coincido plenamente con Javier de que hemos perdido un poco la brújula analítica de este asunto. Y la hemos perdido un poco porque seguimos mirando este tema del crimen organizado como fundamentalmente vinculado al narcotráfico. Y es verdad. Pero la verdad es que en los últimos tiempos Ha mutado. la red ha Cambiado. muchísimo. De manera que si tú me preguntaras en este momento, ¿cuál es el delito en el que el gobierno debería concentrarse
para llevar bienestar a la población, yo no pensaría que son los cárteles más violentos, sino son los cárteles o las bandas, lo que sean, del tamaño que sean, que tienen capturadas regiones, sí, ciudades, comunidades, y que son muchas, que son su principal negocio, no el narco. No es que no hagan narco. La extorsión, el derecho de piso. Sí, me parece que ha dejado de ser un fenómeno solo, quizá ni fundamentalmente vinculado al narcotráfico, sino a otra serie de delitos. Totalmente. A los que hay que tener una estrategia. La del narco a mí me parece impecable, la que dice Jorge. Sí. Pues déjenlos que pasen, pues sí, y que Estados Unidos detenga en su territorio las sustancias que consumen sus ciudadanos. Pero yo creo que en este momento, Jorge, ya no basta eso, porque... Si buenamente quieren. Lo que estamos oyendo... Bueno, si pudiera, yo creo que tampoco puede. Lo que estamos oyendo es esta captura. Lo que vimos en Culiacán, impresionante, es que hicieron así y se tomaron la ciudad en media hora. Ahora, es interesante porque empezamos... ¿A qué tienen sometida esa ciudad? A lo mejor no mucho, porque ellos tienen un gran negocio del narco, pero si quisieran, le someten a la ciudad, como en Celaya lo están haciendo. En Celaya le cobran hasta las iglesias. Sí. Ahora, tú decías, hay que empezar a ver desde 2007. Yo me iría más para atrás. O sea, durante el sexenio de Fox hubo una caída importantísima de la violencia y muchos lo atribuyen a la llamada Pax Narca. Es decir, que los dejaban a los narcos pues, hacer sus negocios. Por cierto, el cártel de Sinaloa, históricamente, de siempre, decían los expertos, era el más pacífico en ese sentido. Decían, pues a mí si me deja hacer mi negocio, ¿no? Yo lo hago y no me meto a estos otros negocios que sí agravian más a la sociedad. Un último comentario, Jorge, y nos vamos a la pausa. Pues mira, yo estoy de acuerdo con esa tesis, Leo. O sea, yo no sé si fue una cosa deliberada de Fox o no, del ejército en aquel momento o no, o una falta de presión norteamericana porque estaban metidos en otras cosas, no tengo idea. Sí. Pero sí da la impresión que dentro de ciertos límites, tampoco fue así abrir las puertas, pero dentro de ciertos límites, en efecto, no hubo guerra contra el narco. Y por lo tanto, siguió disminuyendo la violencia, como ya había disminuido con Zedillo y con Salinas. Sí. Desde el 92, que tenemos datos no exactamente comparables, pero la tendencia sí era muy clara. Entonces, bueno, pues eso hacía mucho más sentido si lo que quieres es reducir la violencia. Si lo que quieres es otra cosa, entonces tienes que hacer otra cosa. Pero no inventes, como Calderón, como Peña Nieto y ahora como López Obrador, de que vas a reducir la violencia declarándole la guerra al narco. Y si vas por el hijo del Chapo en Culiacán, le estás declarando la guerra al narco. Sí. No, que no se hagan tontos. Bueno, con ese comentario nos vamos a una breve pausa y regresamos, estamos analizando. Ya vamos a entrarle al tema, ahora sí, si les parece, en específico de lo ocurrido en Culiacán este pasado jueves. Regresamos en un momento.